ambientes virtuales. Pues nada, Juan Esteban, bienvenido y adelante. Gracias, Ángel. Disculpa, es que se me perdió el micrófono, casi que no lo activo. ¿Se está viendo la presentación? Sí, Juan, se está viendo. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio en el Congreso. Ha sido muy productivo. Creo que ha sido 2 días de conversaciones muy interesantes. Coincido con Carolina al respecto de la temática, ya verán por qué, en algunos casos tendremos coincidencias muy interesantes con lo que presentó. Ustedes se preguntarán por qué un comunicador o digamos investigador en comunicación inicialmente está interesado en esta temática. Es porque todo mi bagaje investigativo ha girado en torno a las TIC. Y en mi formación de psicología, obviamente quise entretejer estas dos pasiones, que es, por un lado, la psicología con la comunicación. En ese entretejido surge esta investigación, que en realidad es el resultado preliminar de otra investigación, ¿cierto? Básicamente la temática es esta: es la relación terapéutica en ambientes virtuales, una revisión a su investigación y a su aproximación metodológica. Entonces, básicamente, en ese contexto, eh, esta investigación surge de la Fundación Universitaria Católica del Norte, en el grupo de Psicología e Intervenciones Online, que tiene un semillero sobre telepsicología. Y la investigación de donde nace estos resultados, básicamente lo que aborda es la relación terapéutica en escenarios virtuales. Entonces, ¿cuál es el objetivo que intentamos resolver hoy en esta ponencia y con esta investigación? Es cómo se ha abordado o cómo se ha dado el abordaje investigativo sobre la relación psicoterapéutica en la teleterapia. Entonces, la metodología utilizada es muy parecida a la metodología que realizó el grupo de Carolina. Básicamente hicimos una revisión de la literatura en diferentes bases de datos, como Scopus, Host, Cielo, Dialnet, Google Scholar y PubMed, alrededor de la temática de la relación terapéutica en 3 idiomas distintos: en inglés, en portugués y en español. Aquí es donde hay una coincidencia interesante con la investigación de Carolina, en donde es evidente que no hay muchas investigaciones publicadas en español. De hecho, en este estudio solo entró una. De resto, las demás fueron o en portugués o en inglés. Se realizó esa búsqueda de literatura a partir de 1990 hasta septiembre del 2020, y básicamente se aplicó esta búsqueda alrededor de la relación terapéutica, la alianza terapéutica, la terapia online, la telepsicoterapia, la psicoterapia virtual, buscando ampliar el rango de investigaciones frente a la temática, porque efectivamente ya de por sí también hay otra coincidencia con Carolina, y es que frente a la relación terapéutica es curioso que no hay tantas investigaciones. Curiosamente, en donde hay una gran preocupación alrededor de la investigación sobre la temática. Básicamente, ¿qué utilizamos como criterios de inclusión dentro de esta revisión? Es que la relación terapéutica se diera en un contexto de teleterapia, cualquiera que fuera, desde una perspectiva de salud mental, ¿cierto? Porque eso es un tema importante. Y eso fueron básicamente los criterios de inclusión en el análisis que desarrollé. Y la metodología fue la lectura de los artículos con base en unas categorías de análisis
que fueron el abordaje disciplinar, el abordaje teórico y el abordaje metodológico, tanto para la relación terapéutica como para la terapia online en el contexto de la virtualidad. Dentro del abordaje, disciplinar, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que básicamente todas las investigaciones, los 38 artículos seleccionados, estaban orientados. Ahí tengo un retorno. Ya, perfecto. De los 38 artículos seleccionados, encontramos unas características particulares y es solo 10 tenían una involucración psiquiatría, psicología clínica, pero la mayoría eran de abordaje de psicología clínica. Y frente a los enfoques psicoterapéuticos se encontró evidencia también interesante, creo que también habla de nuestra realidad como disciplina, como campo disciplinar, sobre los enfoques terapéuticos. Entonces se encontró que de esos 38 artículos, 10 pertenecían a un enfoque cognitivo-conductual, 2 en el campo psicoanalítico, 1 desde una terapia gestáltica, un enfoque gestáltico, y 25 con terapias inespecíficas, de enfoque inespecífico, lo cual de alguna manera eso llama muchísimo la atención. Desde el abordaje teórico, creo que hay un tema fundamental y es la imprecisión conceptual, porque fue evidente dentro de los artículos como se buscó que hay una incongruencia y una confusión entre la alianza terapéutica y relación terapéutica. Esa confusión ¿a qué se debe? Que muchas veces se utilizan como sinónimos en el habla académica, que terminan afectando de alguna manera la claridad conceptual, ¿cierto? ¿Qué vimos en estos 38 artículos? Vimos que algunos insinuaron que la relación terapéutica era un concepto más amplio que la alianza terapéutica. Y curiosamente, la alianza terapéutica, la mayoría de los artículos lo abordaron desde Boarding, entendiéndolo como ese vínculo emocional que tiene que ver con las metas terapéuticas, las tareas terapéuticas y ese acuerdo que sustenta el proceso terapéutico. Bueno, los medios usados en la intervención. Se vio algo muy interesante también. Primero, y creo que acá hay una coincidencia interesante con lo que decía Carolina, es, si bien esto, digamos, mi investigación no estaba centrada solo en el contexto latinoamericano o hispanohablante, sí es interesante ver que la mayoría de las investigaciones han girado alrededor de la videoconferencia, ¿cierto? Con 14 artículos. Lo que le sigue ahí de importancia son sitios web con 10, luego correo electrónico con 4, luego propiamente mensajes de texto, uno sobre una aplicación, pero esta aplicación no estaba centrada propiamente en una terapia virtual, sino básicamente era como una aplicación para utilizar entre terapia, para hacer una especie de terapia híbrida entre lo presencial y lo virtual. Y por último, aquí ustedes pueden ver una columna para los medios híbridos. ¿A qué me refiero con medios híbridos? Es cuando se utilizan dentro de la investigación varios tipos de medio que tienen que ver con la virtualidad y que se estudian en ese mismo contexto, se equiparan, pero no son uno solo. Bueno, ¿qué se encontró? Se encontró digamos, en un abordaje teórico
verlo primero una tendencia a ver cómo se da la interacción virtual y entendiendo esa relación terapéutica dependiendo del medio, de las capacidades de la interfaz y de la plataforma. La segunda tendencia tiene que ver con esa integración de modalidades entre lo presencial y lo virtual, es decir, si bien abordaban la terapia online y desde el principio por los criterios de inclusión de los artículos tenía que ver con terapia online, era muy interesante que había en algunos casos una idea de integración, entonces esa terapia online estaba integrada a una terapia presencial que se había dado antes o que se iba a dar después, entonces es muy interesante esa perspectiva. Y por último, que creo que también era muy relevante, es que algunos estudios no se centraron en propiamente cómo se daba la terapia, cómo se daba la relación terapéutica, sino se centraba en cuáles eran las actitudes de los terapeutas hacia la relación terapéutica mediada por Internet. Desde el abordaje metodológico, y esto es parte de los resultados que creo que son muy interesantes, es que se encontraron normalmente 3 diseños metodológicos. El más grande fue el cuantitativo, con 21 artículos con método simplemente cuantitativo, 14 estudios con diseño cualitativo y 3 con diseño mixto. Lo curioso es que el diseño mixto, si bien tiene cualitativo y cuantitativo, tiene un énfasis cuantitativo. ¿A qué me refiero con esto? A que el estudio, si bien tiene una parte cualitativa, busca transformar esa realidad cualitativa en datos cuantificables y que se homologaba alrededor de la cuantificación. Eso llamó muchísimo la atención. Por otro lado, desde los estudios cuantitativos se vieron cosas muy interesantes. La primera, y yo creo que una de las más impactantes, fue que la mayoría de los estudios terminaron utilizando el Working Alliance Inventory para evaluar la alianza terapéutica en la virtualidad, muchas veces comparando con la presencialidad. Este inventario, este constructo psicométrico, se construyó inicialmente para la presencialidad, está basado en Bordin, en la definición de Bordin de alianza terapéutica, pero muchas veces se utilizó para evaluar la relación terapéutica. Entonces ahí ya vamos viendo unas evidencias y unas posibles sugerencias y conclusiones de este análisis. Además de eso, se trató de abordar qué factores pudieran influir en la relación terapéutica en teleterapia, pero de todas las que aparecieron, la mayoría no tenía relevancia estadística, entonces podía ser una realidad contextual más que propiamente de la modalidad virtual. Sin embargo, y esto es muy interesante, Day y Snyder en su estudio encontraron, no con el Working Alliance Inventory, sino con el HAR, encontraron que hubo más participación del consultante en la teleterapia. Ellos en este estudio que hicieron una comparación de un estudio presencial, luego de una terapia presencial, de una terapia por videoconferencia y una terapia telefónica. Y quedó evidente con relevancia estadística esta mayor participación del consultante vía la virtualidad. Además, frente a la influencia de la relación terapéutica en el resultado de la terapia, se encontró en general que hay una buena influencia, que la buena alianza terapéutica influye en el buen resultado de la terapia en la modalidad virtual. Pero, y esto hay que aclararlo, con aquellas terapias, particularmente en donde hay presencia del terapeuta, hay construcciones de terapias en donde no hay participación del terapeuta o es casi nula, es decir, si hay una presencia, pero no es
propiamente existente. Eso quiere decir que una especie de alianza terapéutica se podría dar, y dos estudios en particular lo enuncian, de una vinculación con el programa, con la institución, pero no propiamente con un terapeuta, sino con la realidad terapéutica que se da ahí. Otro, dentro de esa tendencia de lo cuantitativo, se hallaron dos encuestas sobre las actitudes de los terapéuticas hacia la relación terapéutica online. Creo que aquí es muy relevante. Uno de los estudios habla del caso de Italia. Básicamente se encontró que el 55% de los terapeutas encuestados estaban de acuerdo con que es difícil mantener una adecuada relación terapéutica con consulta psicológica online, y que el 49,5% estaba de acuerdo con que la consulta psicológica online debería usarse solo dentro de una relación terapéutica establecida. ¿Qué significa esto? Que debía haber previamente una relación terapéutica presencial y que con base en ella se podría construir la relación terapéutica online. Eso fue una encuesta, un estudio en Estados Unidos. Un segundito, vamos a intentar ir sintetizando ya un poco las conclusiones y el apartado. Vale. Perfecto, Ángel. Bueno, y por último, en Estados Unidos básicamente se encontró una correlación alrededor de una encuesta a terapéuticas que básicamente decía lo siguiente, que la correlación es la siguiente: quienes se sentían confiados en sus habilidades para generar una alianza terapéutica en terapia presencial se relacionaba con los años de experiencia profesional, pero quien se sentía confiado para desarrollar esa misma alianza terapéutica en terapias online estaba relacionado más con la confianza que se tenía para desarrollar la alianza en la terapia presencial. Quiere decir que hay una variable dependiente del online frente a lo presencial. Listo. Y buscando cerrar esto, voy a ir directamente a la discusión y a las conclusiones, teniendo en cuenta el tiempo. Básicamente, ¿qué se encontró? Se encontró que la definición más usada es la de Bordin, de la alianza terapéutica, y no propiamente una comprensión de la relación terapéutica. Los estudios cuantitativos evalúan la relación terapéutica con el why, pero que está diseñado para evaluar terapia presencial y no virtual. Entonces creo que aquí hay algo de los diseños de las investigaciones que es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no toda terapia virtual se realiza con las características de la presencialidad, tales como las sesiones. Entonces algunas terapias virtuales no conciben la realidad de la sesión, es una modalidad diferente. Entonces el why de alguna manera concibe esto de las sesiones. Entonces creo que aquí hay un punto importante. Se puede decir que hay suficiente evidencia para hablar de que la relación terapéutica es positiva y satisfactoria en teleterapia, particularmente en modalidad de videoconferencia, tanto en adultos como para jóvenes. Pero, y aquí hay algo importante, también dentro de las metodologías y el análisis que se da, es entender este cambio, y con esto cierro, Ángel, para no tomarme más tiempo. Básicamente la relación terapéutica era de tú a tú en un contexto presencial, en un consultorio, pero la realidad de la mediación nos ha transformado las realidades, y creo que es importante tener en cuenta ello. No solo es un medio, no solo se da una mediación. ¿Y a qué me refiero con ello? Que no simplemente transmite la realidad, sino que interpreta la realidad. Entonces es importante que tengamos en cuenta que como interpretación de la realidad ya no se da una simple mediación, sino una hipermediación, en donde se transforma en un escenario y en un contexto que permite una interpretación diferente, en donde hay un ecosistema de medios. Entonces, ¿qué me pareció interesante de toda esta revisión? Que muchas de las investigaciones estaban centrados tanto en un solo medio o en una sola interfaz, que no se dieron cuenta del ecosistema de medios que llevaron a la construcción de la terapia y de la teleterapia, y en donde se formó la relación terapéutica.
Esto porque es importante, y ya con esto cierro, porque es fundamental que comprendamos que en el mundo virtual, en el escenario virtual, ese ecosistema de medios que nos permite una construcción de la realidad a partir de lo lingüístico, y por tanto es fundamental que se tenga en cuenta a la hora de estudiar la relación terapéutica a partir de lo lingüístico, de esa construcción lingüística de la realidad que se da tanto por medio de la comunicación como de la construcción de vínculos y de relaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Esteban, por la presentación. La verdad que ha sido muy interesante y desde luego nos encontramos con algunos problemas, como bien has dicho, conceptuales de definición, ¿no? y con muchos retos cuando tratamos